Bien, pues buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta mañana, esta convocatoria que Cáritas Autonómica de Castilla y León hace todos los años, pues para presentar nuestra actividad, nuestra memoria. Y lo primero, pues agradecemos a don Jesús Fernández, que es el obispo de Astorga, y es el obispo que acompaña a Cáritas, tanto a Cáritas Española como a Cáritas Autonómica de Castilla y León. Le agradecemos su presencia en esta mañana y para nosotros pues es importante y es un respaldo en lo que significa el trabajo de Cáritas. Y por eso pues le doy la palabra a él, a don Jesús, para que haga la introducción a esta presentación de la memoria. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por tu trabajo y también por esta gratitud que me manifiestas. Estimados amigos, sed bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia en un día y en un tiempo en que esta ciudad, informativamente hablando, está bien servida. Así que estáis seguro sobreempleados, pero muchas gracias por ello, por esa presencia. Nos reunimos para la presentación de la Memoria Regional de Cáritas, un documento que recoge las cifras de la actividad de Cáritas en Castilla y León durante el año 2022. Me gustaría destacar que detrás de este documento y de los datos presentados se encuentran personas reales que enfrentan las duras realidades de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social en nuestra comunidad. No son simples cifras o estadísticas frías, sino vidas, esperanzas y derechos fundamentales que merecen ser respetados y protegidos. Como cristianos consideramos que es un deber moral y ético asegurarse de que cada una de estas personas sea reconocida, escuchada y respetada en su lucha por una vida digna y justa. El pasado año hemos enfrentado muchos desafíos como entidad, pero especialmente han sido dos los que han dejado huella en nuestra acción social: la guerra de Ucrania y la subida del coste de la vida en las familias. Pero no debemos pasar por alto la raíz de estos desafíos, que no es otra que una profunda crisis de desvinculación, diagnosticada en el estudio de nuestra Fundación FOESA de hace 4 años. En este estudio se hablaba de la desvinculación social que, sin duda, va acompañada también de una desvinculación con nosotros mismos, con la naturaleza y con Dios. Pero ahondando aún más, nos encontramos con una profunda crisis de valores que pone en cuestión el sentido de la vida. Así se explican las cifras crecientes de desesperados. Si nada vale, si nada merece la pena, ¿para qué vivir? Si los valores que elegimos son aquellos que realmente defraudan, tenemos difícil la esperanza. Pero también advertimos una crisis del valor de la vida, lo que permite avanzar a la cultura de la muerte. Y en fin, se tambalea el valor de la verdad, de la que dicen que es la primera víctima de la guerra. En el caso de Ucrania, desde luego queda patente ya al mismo comienzo, ¿verdad?, las justificaciones que se han aportado para ello. Pero quiero volver a esos dos retos especiales que se nos han presentado. En primer lugar, la violencia y el conflicto de Ucrania, que han generado una crisis humanitaria en Europa de proporciones alarmantes tanto en términos humanos como sociales. Nadie podía imaginar la magnitud del conflicto cuando estalló el 24 de febrero de 2022. Hoy, más de 500 días después, seguimos viviendo las consecuencias de un conflicto devastador. Esta guerra ha tenido un especial impacto en las personas. 1/3 de la población ucraniana ha tenido que abandonar su país en busca de seguridad y estabilidad, al igual que lo han hecho un gran número de personas de países fronterizos. Dentro de este grupo de personas que han dejado sus hogares, algunas han necesitado el apoyo de Cáritas en Castilla y León. Ante esta situación es nuestro deber humano y moral tender una mano solidaria y ofrecer nuestro apoyo a aquellos que han sido desplazados por el conflicto. Pero no debemos olvidar que esta emergencia humanitaria no ha hecho desaparecer los problemas contra los que ya combatíamos en otras partes del mundo. Cáritas ha continuado con su labor social en muchos otros países que, aunque se encuentran más lejos de nosotros, también necesitan de nuestra ayuda. Por otro lado, la crisis inflacionaria ha impactado directamente en los hogares de Castilla y León, especialmente en los más vulnerables. Para aquellas personas que ya encontraban dificultades en el pasado,
el aumento constante de los precios está generando una presión económica insostenible. Cada vez más personas acuden a Cáritas a solicitar ayuda ante la imposibilidad de hacer frente a sus gastos cotidianos. Esta situación está llevando a muchas familias a dedicar la mayor parte de sus ingresos a la vivienda o a otros gastos esenciales, dejando al lado otros que también son importantes. Como ya destacaba la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, la vivienda se ha convertido en un pozo sin fondo para los ingresos de las familias. Esta realidad está generando grietas en muchas economías familiares, dificultando la planificación de sus vidas a medio plazo y a largo plazo y limitando sus oportunidades de crecer y desarrollarse, abocando a muchos hogares a la exclusión. Este problema de la vivienda no solo se limita a las personas excluidas o en riesgo de exclusión. La dificultad de acceso a la vivienda es una barrera que ya afecta a muchas personas en nuestra comunidad. Es el caso de muchos jóvenes que ante el aumento de los precios inmobiliarios y el crecimiento de los alquileres han retrasado sus planes de emancipación. Esta situación limita la capacidad de nuestros jóvenes de formar familias o labrar su futuro. Este año, como muchos ya sabréis, en Cáritas nos guiamos por el lema «Tú tienes mucho que ver». Unas palabras que encierran, por una parte, una llamada a abrir los ojos para que ninguna situación de pobreza y exclusión pase desapercibida, pero también unas palabras que nos hacen tomar conciencia de nuestra responsabilidad. En el pasado año ha habido 4.044 personas que han decidido atender esta llamada de la que hablamos y que merecen reconocimiento. Son los voluntarios de los programas de Cáritas en Castilla y León que dedican un pedazo de su vida a mejorar la vida de los que más lo necesitan. Ellos son los verdaderos agentes de cambio, brindando apoyo, consuelo y esperanza a aquellos que se encuentran en situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión social. Su entrega desinteresada es el motor de nuestra acción social. Por esto y mucho más, creo que es importante que tengan el reconocimiento que se merecen. Por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los socios y donantes, así como a las entidades y empresas que han colaborado con nuestra acción social durante el año 2022, y poner en valor y agradecer a las instituciones públicas su respaldo y colaboración. El apoyo de todos ha sido vital para poder desarrollar todas y cada una de las acciones de Cáritas en Castilla y León durante el 2022. Muchas gracias. Simplemente destacar algunas cosas. En primer lugar, quiero destacar que lo que aquí presentamos recoge el trabajo de las 11 Cáritas diocesanas que configuramos Castilla y León. Siempre me gusta decirlo, 9 provincias, y más está Don Jesús, que es el obispo de Astorga, Astorga y Ciudad Rodrigo, que son diócesis, ¿no? También. Evidentemente, recoge el trabajo, por tanto, de muchos voluntarios, de muchos trabajadores, las aportaciones de muchas administraciones, de muchas personas anónimas, en fin, que detrás hay un trabajo muy importante. Destacar que además, me gusta decirlo, ¿no? Cuando hablamos de todo este trabajo, podemos afirmar, y es una de las cosas que Cáritas decimos, ¿no? Que llegamos hasta los rincones más escondidos, ¿no? Precisamente porque somos la Iglesia, somos una entidad que trabaja a través de la Iglesia fundamentalmente, pues no hay un rincón de nuestras diócesis donde no haya presencia de Iglesia, ¿no? Y eso nos hace que, bueno, pues aunque sea en el último pueblo de Zamora, de Astorga, de Burgos, siempre a través del sacerdote, a través de alguna persona de la parroquia, se van a detectar las necesidades, ¿no? Y por eso nos hace que podamos llegar y atender hasta el último rincón de nuestra geografía, ¿no? Dicho esto, y por dar algunos datos, queríamos destacar este año, en principio, pues que el año 2022 ha habido un aumento importante en cuanto a los recursos que hemos invertido en ayudar a las personas. Son 4,5 millones de euros más que el año anterior, con un aumento, un crecimiento de un 12,8% respecto al año anterior. Si en el año anterior habíamos invertido 35,5 millones de euros, más o menos, en el 21, en el año 2022, hemos pasado los 40 millones de euros. Esto evidentemente no es un dato baladí de que hayamos tenido más dinero, sino que muestra
que evidentemente ha habido más dinero, pero también muestra que las personas han acudido a nosotros de una manera más reiterada. Las crisis que se encadenan desde la pandemia, después la guerra de Ucrania, la inflación, lo que todos conocemos, que don Jesús nos ha recordado, evidentemente ha hecho que muchas personas acudan a nosotros más veces de lo que lo hacían antes. Se ha cronificado, digamos, las situaciones de pobreza. Porque en números absolutos, que siempre es un dato, nos mantenemos más o menos en las cifras de personas atendidas o personas beneficiadas del año anterior. En este año 2022, atendimos 65.063 personas directas que se beneficiaron de esas ayudas, 118.637. En el año 2021 estábamos en 65.435 personas atendidas y 122.736 los beneficiados. Cifras muy similares, incluso bajan un poquito, ¿no? en el conjunto general de Castilla y León. Es verdad que por diócesis hay diócesis donde ha aumentado, otras donde ha disminuido, pero el conjunto podemos decir que se mantiene más o menos estable, un poquito a la baja, pero sin embargo lo que os decía antes, sobre todo en la acogida, se incrementa el número de personas y se incrementa el número de atenciones. Es decir, yo me gusta con un ejemplo, ¿no? Antes podía venir una persona, una familia, decía, necesito puntualmente que me paguéis un recibo de la luz. Esa misma familia, esa misma persona, en el año 2022 lo mismo han venido 3, 4, hasta 5 veces, ¿no? Porque evidentemente pues la inflación de la vida, la escasez de recursos hace que llegue a menos, ¿no? Dentro de eso sí que, como pone nuestra memoria en la introducción, ¿no? Dice, los programas de Cáritas se entrelazan con un hilo único en su propósito, acabar con la exclusión social. Como hilos de una misma tela, tejen solidaridad y esperanza, creando una red de apoyo que une corazones y transforma vidas, ¿no? Desde ahí es desde donde tenemos que mirar el conjunto de esta memoria. Cuando lo vemos pues que los colectivos, las personas que Cáritas en Castilla y León atendemos, yo suelo decir que no queda nadie fuera, ¿no? Desde la acogida y la asistencia a todo tipo de personas que llegan a nosotros, el trabajo con la infancia y adolescencia, juventud, el trabajo con las personas migrantes, el trabajo en el ámbito de mujer, discapacidad, mayores, personas sin hogar, la intervención en la prisión, todo lo que tiene que ver con la salud, empleo, economía social, familia, vivienda, el ámbito jurídico, etcétera, ¿no? Ahí tenéis pormenorizados los datos y las personas que han sido atendidas y beneficiadas en cada uno de estos programas o ámbitos. Destacar lo que tiene que ver con la acogida y la asistencia, donde es el grueso, es la puerta de entrada a Cáritas, donde se han atendido 27.366 personas y se han beneficiado 66.039 personas. Y queríamos hacer hincapié, por supuesto, después podéis preguntar lo que queráis, ¿no? De todos los datos, de todos los programas, pero como os decía antes, por no aburrir, hacer hincapié en alguna cuestión, ¿no? Nos parece importante destacar el tema de salud, donde estamos detectando y se pone de manifiesto, no solo porque lo diga Cáritas, sino en todos los estudios, incluso oficiales, que se presentan, el problema de la salud mental como uno de los problemas que está en aumento y que está creciendo, ¿no? En nuestras Cáritas, en las acogidas, en los programas específicos, detectamos un aumento serio de personas con problemas de salud mental, ¿no? Y muchas veces, evidentemente, eso conlleva después otro tipo de problemáticas, desde adicciones a perder el hogar, a estar en la calle, personas sin hogar, y es un problema que en las Cáritas nos preocupa, ¿no? Detectamos cada vez cómo los temas de salud mental están afectando a más gente y de una manera más intensa y está llevando a otro tipo de situaciones de exclusión, ¿no? Cáritas en nuestra comunidad autónoma pues intenta dar respuesta desde las acogidas, con personal específico, con personal experto en psicología que puede atender esto, y después con los distintos centros o programas, ¿no? Tanto en adicciones como en programas específicos de salud mental, pero sí que es una de las preocupaciones que nos afectan y que hemos visto un incremento importante en el año 2022 y que incluso la tendencia en este 2023 nos dice que sigue siendo un problema muy importante, ¿no?
Destacar el ámbito de empleo y economía social, donde también han sido 10.463 personas atendidas, con 13.500 personas beneficiadas. Todas las Cáritas estamos haciendo un esfuerzo importante en lo que tiene que ver con el empleo, con la orientación laboral, con la formación, con la intermediación laboral, porque creemos que es un ámbito donde nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos que las personas puedan estar preparadas, puedan insertarse laboralmente, y todos lo sabemos que no es la única causa de exclusión, ¿no? Pero quien tiene un empleo estable, un empleo digno, evidentemente su inserción en la sociedad es mucho más fácil, porque no solo es que le permita vivir con dignidad, sino pues que establece una serie de relaciones, una red social, y además le permite la realización como persona, que para nosotros es muy importante, ¿no? Por eso la apuesta en el ámbito del empleo es una apuesta que va en aumento en todas las Cáritas. Unido a ello está el ámbito de las empresas de inserción. En este momento son 7 empresas de inserción, las que ya están constituidas, alguna más que está en este momento en proceso de constitución, y que, como sabéis, tienen un ámbito específico, ¿no? Que es que la mitad de las personas que trabajan en la empresa de inserción son personas que tienen que tener el certificado de exclusión, que tienen muy difícil el acceso al mercado laboral y que es una oportunidad para que puedan aprender y puedan integrarse después en el mercado laboral. Por tanto, es otro ámbito que queremos destacar y poner encima de la mesa. Y también en este último año algo importante ha sido el tema de la brecha digital. Sabéis y sabemos todos que estamos en unos momentos en donde el ser o no ser analfabeto, el estar o no estar dentro de la sociedad, se juega en el ámbito de lo digital, y cada vez más, ¿no? Hay 3 factores que hacen que esta brecha sea más o menos amplia, ¿no? Evidentemente, el disponer de medios, de dispositivos, que puedan hacer que el acceso sea fácil. Segundo, la conectividad, porque si tenemos, y eso lo sabéis vosotros que sois periodistas perfectamente, ¿no? Si tenemos un ordenador, un móvil y una tablet, pero no tenemos conexión a Internet, pues a veces nos sirve para poco, ¿no? Entonces, el tema de la conectividad, y unidas estas 2 cosas, la tercera, muy importante, el saber utilizar estos medios, ¿no? Y nosotros estamos viendo y detectando que hay una brecha digital en todos los ámbitos, desde la infancia, con los menores que trabajamos en todas las Cáritas, con familias, con personas en situación de desempleo, incluso los mayores, ¿no? En los programas, en los centros nuestros de mayores, donde para lo que es muy fácil para nosotros, ¿no? Hacer una simple videollamada, pedir una cita médica, muchos mayores evidentemente no lo saben hacer, ¿no? Entonces estamos apostando fuertemente por reducir esta brecha digital en todos los ámbitos, Para ello, en colaboración con la Junta y con fondos europeos del Next Generation, Cáritas puso en marcha ya el año pasado, 2022, y seguimos este año, 2 programas, el Cáritas Te Forma, decimos, y el Cáritas Más Digital, ¿no? Y un poco lo que pretende y lo que quiere es, a través de la formación, a través de la dotación de equipos, a través de la ayuda a las personas, pues reducir esta brecha digital, ¿no? Evitando que sea un factor más de exclusión para mucha gente que ya tienen otras causas de exclusión, y que a veces la brecha digital pues se va a convertir para ellos en un factor más de exclusión. Fundamentalmente queríamos destacar esto. Como digo, tenéis la memoria, tenéis todos los datos, tanto ahora como después. Si queréis, sabéis que estamos a vuestra disposición, pues para aclarar y responder cualquier duda, cualquier pregunta que en torno a todo esto queráis hacernos. Y terminar pues agradeciendo, como decíamos al principio, a todos los voluntarios, 4.044 en el año 2022, ¿no? Algunos de ellos por la propia configuración de nuestra población, mayores, ¿no? Tenemos una población generalmente mayor en Castilla y León, pero que siguen al pie del cañón, ¿no? Y que siguen dando lo mejor de sí mismos, y que siguen haciendo posible pues que las acogidas y muchos programas de Cáritas funcionen. Y unido a ello, pues casi 900 trabajadores, ¿no? Que en los distintos centros y programas de Cáritas pues están dedicando también su vida de forma profesional y de forma entregada para que sea posible llevar adelante toda esta tarea de Cáritas. Y junto a ello a todos los donantes, entidades, instituciones, tanto públicas como privadas, a todos los párrocos y a todas las diócesis, ¿no? Que colaboran también en esta tarea de Cáritas y en hacer posible que
el rostro misericordioso de la Iglesia, el rostro misericordioso de Dios llegue a todos aquellos que están sufriendo. Pues nada más, a vuestra disposición para lo que queráis. Sí, yo querría saber la diferencia entre personas atendidas y beneficiadas, porque veo que la cifra coincide, y luego si tiene algún dato más específico sobre salud mental, porque ha dicho que va incrementando, veo que está dentro de un bloque más amplio, si tiene algún dato. Gracias. Bien, pues la primera, la diferencia entre personas atendidas y beneficiarias, nosotros decimos atendido es el que viene directamente, ¿no? Pongo un ejemplo que se me entiende más fácil. Viene la mujer, la madre, ¿no? a las oficinas de Cáritas, a la Cáritas parroquial. Pero pide ayuda no solo para ella, ¿no? Sino para el hogar familiar, que puede estar constituido por ella, el marido, los hijos. Entonces dices, claro, atendemos a una persona, pero beneficiarios de esa atención están siendo todo el núcleo familiar, ¿no? En la acogida es donde más claro aparece. En otros programas o centros dices, estás atendiendo a una persona mayor y lo mismo estás beneficiando también a su entorno más inmediato, ¿no? Que es el hijo que vive en Madrid y que no puede, o sea, todos los que de alguna manera son beneficiarios o se benefician de la ayuda que Cáritas está prestando. Esa es la diferencia, ¿no? Mientras que atendidas es el que físicamente lo tenemos delante y se la atiende. Y después la otra pregunta que me hacías en el tema de salud mental, ¿no? Evidentemente lo estamos detectando en las mismas acogidas parroquiales, ¿no? Donde muchas veces los problemas que te llegan, pues detectas que en el fondo hay problemas de salud mental. Más específicamente, en el ámbito que nosotros llamamos de salud, pues que incluye todos los centros o servicios que tenemos de drogodependientes, de atención a toxicomanías, ¿no? Los CAR, las comunidades terapéuticas, algún centro específico que hay de atención a personas con problemas de salud mental, pues los datos en todo esto, simplemente es verdad que los datos a veces son fríos, ¿no? Pero en el año 2021 fueron 2.749 personas, en el 2022 han sido 3.090, con lo cual vemos que va habiendo un aumento que dentro de las cifras que manejamos pues es significativo. Los recursos que se han invertido, hemos pasado de 3 millones a 3.253.000 euros, es decir, que está habiendo un aumento en los programas específicos, pero insisto, detectamos muchas veces en las propias acogidas parroquiales, las trabajadoras sociales, los voluntarios, cuando hablan con las personas que llegan, te lo dicen y te comentan, dicen, en el fondo no solo hay un problema de que no puedan pagar los gastos de alimentación o la factura de la luz, sino que hay un problema muy serio de salud mental, ¿no? que lleva o se manifiesta en forma de depresiones, en forma de desmotivación, etcétera, etcétera. Comentaba que este último año ha habido una repetición de demanda de ayuda. ¿Cuáles son las necesidades más solicitadas? Fundamentalmente, en la primera entrada en Cáritas, lo que más nos suelen demandar es lo básico. Y cuando decimos lo básico es desde ayuda para alimentación, o ayudas vinculadas sobre todo al tema de vivienda, lo que se llama eufemísticamente pobreza energética, ¿no? Es decir, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar los gastos o no pueden poner la calefacción, que no pueden pagar alquileres, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que está relacionado con la vivienda, que como antes decía don Jesús, que ha señalado nuestra secretaria general, Natalia Peiró, ¿no? Pues uno de los problemas serios en España y en concreto en Castilla y León es el problema de vivienda, Nos encontramos cada vez más con que es difícil el alquiler para estas personas, no hay, y por supuesto la vivienda pública pues es muy escasa y muy difícil también de acceder a ella. Entonces el problema de la vivienda, digamos que es el grueso de la problemática que se nos presenta inicialmente en las acogidas y en la primera demanda, en la primera atención. Vemos además que está separado acogida y asistencia, como decía, en sus programas más significativos, y el tema de los migrantes, que también lo destacaban. No sé si este 2022, con la guerra de Ucrania, precisamente se han entrelazado un poco esos
esos programas, porque algunos migrantes también imagino que tendrían necesidades dentro de ese primer proyecto. Entonces, no sé si podrían aclararnos un poco eso. Y luego también, aunque no tengan todavía la memoria 2023, si en esos primeros 6 meses que llevamos ya de año, estas problemáticas ven que están teniendo una continuidad o hay alguna otra incluso nueva. Vale, sobre el tema de las personas migrantes, cuando en Cáritas hablamos de migrantes, siempre lo primero que nos gusta decir es que es una persona como tú, como yo, ¿vale? No entramos si es legal o ilegal, es una persona, ¿no? Entonces, como tal persona la tenemos que acoger, y además yo suelo decir en cristiano es un hermano, un hijo de Dios, ¿no? Por tanto, no hacemos diferencias, ¿no? Por tanto, cuando hablamos específicamente del problema de migrantes, no hablamos de lo que es la acogida y la asistencia, porque entran dentro de los programas. Alguien, un inmigrante, pues va a la Cáritas parroquial y se la atiende si necesita comida como a otra persona, ¿no? Cuando hablamos es específicamente todo lo que tiene que ver con temas vinculados a la acogida, a temas jurídicos, de ayudas en papeleos, de acompañamiento inicial, de no dejarles solos, sino bueno, pues estar con ellos y acompañarles. Y todo lo que tiene que ver con la integración social, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del idioma. Muchas veces cuando estas personas vienen aquí se encuentran en un ambiente totalmente desconocido, un mundo desconocido para ellos, y necesitan de esa mano amiga que más allá de darles una comida esté con ellos y les acompañe, ¿no? Y les vaya facilitando la integración social. A eso nos referimos cuando hablamos de los programas inmigrantes, ¿no? Y de esos problemas específicos. Es verdad que hay un aumento, lo estamos notando. En parte en el año 2022 fueron muchas de las personas que vinieron de Ucrania, fundamentalmente mujeres con niños, ¿no? Y que desde Cáritas se trató de dar respuesta y atender. También ha habido un incremento, está habiendo un incremento de personas que vienen de Hispanoamérica, fundamentalmente Venezuela, Colombia, los países de Centroamérica. Estamos notando en algunas Cáritas un incremento de estas personas. Y después, en menor medida, pero llegaron y siguen llegando algunas personas afganas y también del norte de África, Marruecos fundamentalmente. Con lo cual, cuando hablamos de programas o programas específicos, va más en esta línea, no específicamente de las ayudas de alimentación o de alquiler de vivienda, que se incluyen dentro de las de acogida y asistencia, sino en todo lo que tiene que ver con la integración social, con el idioma, con ayuda en trámites, con acompañamientos. Ahí estamos, ¿vale? No sé si te lo he aclarado y te sirve. No sé si tenemos el número, antes creo que ha mencionado el general de personas atendidas en 2022-2021, en los programas en los que han detectado ese crecimiento, no sé si tendría el dato comparativo del año anterior. ¿En inmigrantes o en general? Sí. Los tengo, no os lo doy todos porque sería un rollo, ¿no? Pero vamos, sí. En el tema de inmigrantes en concreto, pues en el año 2021 fueron 2.154, en el año 2022 han sido 2.368. Es decir, que es verdad que somos, yo lo digo, ¿no?, una comunidad que no somos muy receptora de inmigrantes como pueden ser otras comunidades, Madrid, Cataluña, Levante, ¿no?, porque hay más posibilidades de trabajo y tal que en nuestra comunidad. Pero sí es verdad que también se está notando un incremento, ¿no? Y que a veces, a mí me lo decían ayer, ¿no? Dice, a veces es más fácil obtener un permiso en Zamora que en Madrid. Dice, porque llamo en Madrid y me dan para dentro de un año. Y en Zamora en un mes me dan, porque hay menos gente. Y también eso está viendo un efecto llamada, ¿no? Claro. En nuestras provincias que están viniendo por ese motivo, ¿no? Es verdad que muchas veces, una vez que tienen sus papeles en regla, se van, porque tienen más fácil encontrar un trabajo en Madrid o en la zona de Levante que en Valladolid o que en Burgos o que en Zamora. En cuanto a los datos del programa de acogida y asistencia, ¿cómo ha variado? Sobre todo por el hecho de que decía que antes acudía la gente que a lo mejor solicitaba solo una ayuda y ahora pues, ha multiplicado por 2, por 3.
Sí. El total del número de asistencias de 2021 a 2022 y también el importe que se ha destinado a este programa. Vale, pues vamos a ver. En concreto, atendidos en acogida y asistencia, en el año 2021 fueron 30.314. Este año ha bajado 27.366. Sin embargo, los recursos invertidos el año anterior fueron 5.900.000, este año han sido 6.200.000, casi 6.300.000. Es decir, ahí es donde se explica lo que decía al principio. Ha podido bajar un poquito el número de personas, pero son personas las que demandan más ayudas. Que antes demandaban una ayuda y ahora te demandan 2, 3, dependiendo de cada caso, ayudas. La previsión de 2023, de cómo está evolucionando. Sí. Evidentemente, no nos gusta hacer de visionarios, ¿no? Pero un poco la tendencia se mantiene. La tendencia se mantiene en los parámetros que estamos viendo del año 2022. Hasta ahora no hemos notado una disminución drástica, tampoco un aumento drástico, pero se mantiene, ¿no? Es verdad que los meses de invierno, principios de año y tal, suelen ser todavía meses muy duros, que los meses de primavera-verano mejora un poquito porque hay menos gasto en vivienda, porque se crean empleos estacionarios de cara al verano y tal, pero bueno, podemos decir que en términos generales nos mantenemos en los datos más o menos de otros años. En general diría que esto lo comentaban un poquito en la memoria anterior, en 2021 se está cronificando, entonces más todavía la situación. Desgraciadamente se va cronificando, ¿no? Y hay situaciones que los cambios no son rápidos, ojalá, ¿no? Ojalá para el año que viene viniéramos y dijéramos, mira, en acogida hemos atendido a 5.000 personas en lugar de a 23.000, porque eso significaría que las cosas iban bien para mucha gente, ¿no? Pero los cambios son lentos y caer en la exclusión, decimos en Cáritas, es muy fácil. Salir de ella es muy complicado, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues se van manteniendo las personas que entran en la exclusión lo tienen muy complicado salir de esa rueda de la exclusión. Entonces, y ahí hace falta pues mucha implicación de toda la sociedad, ¿no? Desde las administraciones públicas, entidades privadas, ONGs, Cáritas, todos, pero es difícil salir de la exclusión. Y cuando conozcáis o si conocéis personas que tristemente les ha tocado, ellos mismos lo cuentan, ¿no? Es decir, caí aquí por tal motivo y salir no es tan fácil. Cuando habla de la cronicidad, no sé si tienen el dato del tiempo que llevan siendo atendidos por Cáritas. Me refiero, si son usuarios, son beneficiarios de Cáritas durante 1 año, 2 años, 3 años, ¿cuántas personas han entrado nuevas en 2022? Ahora mismo ese dato no te lo podría decir, porque no lo tengo. Habría que ver en cada una de las Cáritas diocesanas, ¿no? Pero por lo que un poco hemos visto en la presentación de las memorias diocesanas y demás, lo mismo estamos hablando en torno a un 15%, un 15, un 20%, dependiendo de sitios, de cada uno, de personas que llegan nuevas, ¿no? Eso significa que hay otras personas que salen, gracias a Dios, ¿no? Entonces el resto son personas que mantienen esa situación que acabamos de decir de exclusión. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues don Jesús, si quiere, le dejo que nos... Bueno, pues nada más. Sí. No, nada más, no tengo nada más que añadir. Pues muchas gracias de nuevo por vuestra presencia y también, pues, si tienen vacaciones de verano, pues que lo pasen bien, que descansen y que volvamos a encontrarnos y a ver si podemos dar mejores noticias, ¿no? Aunque esta siempre es una buena noticia, el poder ayudar a alguien, pero ojalá no tuviéramos necesidad de hacerlo. Gracias por vuestra colaboración. Buen día. Muy bien, Antonio. ¿Qué bien te defiendes? Qué barbaridad.